Bienvenidos al mundo de la cripta. Mientras vayas avanzando en este mundo, irás escuchando una serie de cuentos, cada uno más espeluznante que el anterior. Te advertimos que en estos cuentos no podrás diferenciar entre la fantasía y la realidad, porque en la cripta son lo mismo. En un claro espacio donde apareció una visión, una mano enorme que con su índice lo señaló directamente. Índice que apuntó hacia él, para que no hubiera dudas. Y de nuevo la voz, ese timbre de voz ya conocido, que enfática y enérgica dijo: tu nombre será Aaron. El ambiente era extraordinariamente expectante. Cerró sus ojos por un momento tratando de comprender la visión y las emociones que había en su conciencia. Y al abrirlos nuevamente, el techo de teja del sencillo aposento presentaba un orificio que se fue ampliando poco a poco, hasta convertirse en una abertura de extensión tal que podía contemplar en toda su dimensión la bóveda celeste. Ante este inexplicable espectáculo, esta gama de cuerpos celestes se movieron a ritmo lento. Empezaron a agruparse, como si quisieran formarse, hacer bloques que parecían signos que se convertían en letras que se juntaban en palabras que finalmente formaron una frase monumental que decía: tu nombre será Aarón, lo haré notorio por tu... Documentos que han salido, columnas que se han escrito, cito la de Penilei Ramírez de Reforma del sábado, que da cuenta de cómo inclusive familiares de Nazón Joaquín y otras mujeres sostenían a niñas para que fueran abusadas por Sí. el líder de la secta. Sí. Yo tuve la oportunidad hace 3 años, hermano, de trabajar como el jefe de investigación de un documental que se llama El Apóstol. Sí. Está en VIX y es justamente lo que hicimos fue investigar si realmente la iglesia de la luz del mundo era una iglesia o era una secta. Investigada hoy en Estados Unidos bajo la ley RICO, que es una ley que investiga principalmente estructuras de crimen organizado. Y fíjate, una de las cosas que te voy a contar, el behind the scenes, el detrás de escenas, cuando hacía la investigación y comencé a conocer a las personas que habían salido de la secta y que te contaban unas cosas tremendas, me hablaban de unas prácticas que a mí me parecían absolutamente, loquísimas, por decir una palabra. Por ejemplo, padres y madres a quienes se les prometía un lugar en el paraíso, si llevaban a sus hijas y a sus hijos, incluyendo varones, los bañaban en unas tinas llenas de leche de cabra, pero te estoy hablando de niños de 8 o 9 años, y los llevaban a la alcoba del apóstol de Nazón Joaquín, que él decía que era un representante de Dios en la tierra, y entonces a los niños, los propios padres, evidentemente engañados por la secta, les decían, perdón la crudeza con lo que lo voy a decir, que era una bendición que el semen del apóstol los bañara. Ah, claro, porque el apóstol no puede cometer pecado. Exacto. Y el apóstol tenía una manera de justificar que fueran niños y niñas. Él decía que los ángeles no tenían sexo y que él era un ángel y no veía sexos. Y este tipo de abusos era una cosa muy común. De hecho, las madres y padres entregaban a sus hijos a la esposa del apóstol, a la madre, y ellas se encargaban de preparar a las víctimas para tener relaciones con ellas. Y luego otros personajes, otros ministros muy cercanos, se encargaban después del abuso sexual de convencer a las familias de que era una gran bendición, que se sintieran afortunados, bendecidos, porque el apóstol había fijado su mirada en los niños o en la esposa,
y que entonces tenían que firmar un release, una especie como Sí, de consentimiento. de consentimiento de que Ujú. todo había ocurrido de manera voluntaria. Y una de las cosas que me llamaron mucho la atención, que nos interrumpe el documental en pleno proceso, es que estábamos seguros que iba a haber un juicio. Nazón Joaquín entonces se declara culpable en un momento muy anticlimático porque la Ujú. mayoría estábamos esperando Que se aclara inocente. que se declarara inocente y que fuera un gran jurado. De hecho, me acuerdo que teníamos ya las cámaras preparadas para el documental para irnos a Estados Unidos. Y cuando se declara culpable, inmediatamente le llamamos a una de las víctimas, una de las John Does que hace la denuncia en Ujú. Estados Unidos, y yo le pregunto, ¿tú por qué crees que se declara culpable? Y me dice, es que la defensa sabe que existe un video que nosotras tenemos como denunciantes, en la cual se ve a Nazón Joaquín en una bata, Ujú. desnudo, se graba en un espejo, entonces al momento en que hace un paneo con el teléfono, se ve él, entonces no queda Ujú. ninguna duda que él es el Sí, que que está él es el grabando abusador. y graba a un adolescente de 16 años teniendo relaciones sexuales con su madre, obligado por Nazón Joaquín. Para que él viera cómo el adolescente estaba teniendo sexo con su mamá. Claro, y La mamá que, por cierto, está también señalada por varios de los testigos de no, detener a no, las con víctimas. con la misma madre del adolescente. Ah, del adolescente. Madre e hijo teniendo relaciones Ah, sexuales. ¿cómo No, crees? una cosa brutal. Claro, evidentemente esto tenía que ver con el Ajá. disfrute que tenía Nazón Joaquín del poder sobre las Sí, personas. claro. No tenía, porque bueno, Sí, no, o sea, trasciende solo el morbo sexual y carnal, o sea, ya No, es el no. morbo de poder. es el Yo sometimiento. puedo hacer que tengas sexo con tu mamá. Hay esta frase Qué muy horrible. famosa que dicen que todo en la vida es sexo, Ajá. excepto el sexo. El Excepto sexo el es sexo. poder. Ujú. El Sí, sexo es claro. poder. Y esto era lo que sí, me pareció que era una pinta de cuerpo entero este hombre terrible, que hoy se declara, bueno, que ayer Ujú. se declara inocente y que evidentemente no lo es un depredador sexual, es un hombre peligrosísimo y junto con él la cúpula de la luz del mundo es peligrosísima. Muchas de las personas que han denunciado y que salieron Ujú. de la secta están amenazadas de muerte. Yo mismo recibí amenazas por parte de la claro. luz del mundo. Entonces no estamos hablando de una estructura menor. Criminales que además tienen lazos con el poder político. Por ejemplo, en la ponencia del ministro presidente de la Suprema Ujú. Corte está un hombre muy cercano a Nazón Joaquín. Nada más por poner un ejemplo del nivel de poder que tiene esa secta. Y además pusieron a sus propios candidatos de jueces, investigación